Entretenida conversación con José Gregorio. Estamos hablando de las criptomonedas, bueno, y mucho más. La verdad, de las economías y de todo lo que nos estamos viendo hoy en día, ¿no? A nivel mundial. Me interesa también que entremos al tema de lo que estamos viviendo hoy. Estamos todos a puertas, ¿no? ¿Cierto? Del día domingo. Con la nueva Constitución, no sabemos lo que va a pasar, bueno, apruebo o rechazo. Independiente de aquello, me gustaría preguntarte como economista también, ¿qué te parece finalmente este borrador en cuanto a lo económico? Que todos finalmente como que llegamos al mismo punto, ¿no? Se llega a un acuerdo que no va con el avance económico de un país. Mira, déjame ponértelo bien como en simple, y esto tiene mucho que ver y quiero ser bien claro, con preferencias mías. Esto no es solo así el análisis riguroso, sí, porque uno se le mezclan. Y tenía una discusión con amigos que van a votar distinto, muy querido amigo, amiga, discutiendo, y yo decía, entonces decía, es que al final, es que yo creo que esto al final está motivado mucho por preferencia. Sí. Yo creo que el borrador constitucional, primero, hay una cosa que tenemos que entender: Chile quiere el 80% de los chilenos ha querido una nueva constitución. Y eso lo tenemos, pase lo que pase, es algo que tenemos que discutir hacia adelante. Que da incertidumbre, pase lo que pase, porque por un lado, si se aprueba va a haber que dictar, implementar y aclarar cosas y reformar, y si el rechazo, va a tener que haber otra manera de hacer una nueva constitución. Aquí todavía tenemos mucho tiempo por delante. Entonces, yo separaría. En segundo lugar, yo no creo que aquí viene un colapso. Si gana lo que yo no voy a votar, claro, yo preferiría que ganara lo que va a votar, por eso voy a votar por eso. Pero no viene el colapso, no viene el caos, vamos a tener que... Claro, como que sí, aquí como hay mucho, el apocalipsis y gana el apruebo. No, la cantidad, a mí me preocupa sí, y eso es muy basado en mentiras, en fake news, o sea, como que no sé, hay un montón de cosas que te dicen si gana el apruebo, que te van a apropiar los fondos de pensiones, entonces no vas a tener derecho a tener casa. No, hay que saber matizar y entender esas cosas, como decir, si gana el rechazo, aquí va a volver Pinochet y lo vamos a resucitar, que también. Entonces, eso polariza mucho. En lo económico, y esta ha sido mi manera de verlo, porque en tercero y la segunda, la otra cosa importante es la discusión, que en el fondo, de la gente como yo, de mi amistad, de la gente con que he circulado toda la vida, todos sabemos que si se aprueba va a haber que reformar cosas que quedaron mal. Sí. Entonces la pregunta... Que ya de hecho eso se llegó a acuerdo. Sí, hay acuerdo. Entonces la pregunta es cuánto de eso, yo creo que después dicen no lo van a hacer después. No, y después sobre qué cosa. Entonces viene, pero hay que reformar. Sí. Y por otra parte, dice, entonces, ¿qué dicen algunos? Dice, yo voto apruebo porque creo que aprobando es más fácil reformar. Otros dicen, yo voto rechazo porque creo que es malo, tenemos que hacer algo. Pero es que la derecha y Pinochet nunca han querido cambiar nada. ¿Cómo lo veo yo? Yo trato de separarme de esa lógica, de a quién le creo más los cambios. Yo creo, y esto ha sido mi argumento, que lo económico tiene tantos defectos, problemas, que me da lo mismo lo que arreglen o no, prefiero hacer un esfuerzo a escribirla de nuevo. Y quiero ser bien claro en esto. Tiene que haber una nueva constitución. Esto es como cambio de equipo. Esto es como si, mira, el primer equipo no funcionó. Hizo un trabajo que a mi juicio es defectuoso. Tiene muchos problemas. Yo no me voy a meter a discutir la elección de los jueces, que hay una discusión bastante profunda y sobre la cual tengo serias dudas. Sobre el sistema político, que no terminaron haciendo nada. Cambios macizos que uno hubiera esperado. En la plurinacionalidad, cuáles son sus alcances, porque estamos llenos de dudas, ¿no es cierto? Al principio dice todo es plurinacional, pero después tienen justicia distinta, pero no es distinta porque no para la penal. ¿Cómo estaremos seguros, José, de que finalmente lo que se haga, si gana el rechazo, ¿ya? Y se reformule en cuanto a lo económico, ¿cierto? Que son cosas tan fundamentales porque tiene que ver con el desarrollo del país, por lo tanto, con todo,
O sea, con los derechos sociales. Con todo lo que se quiere hacer, con toda la evolución que se quiere tener en un país. Era la discusión que tenía. Tú puedes decir, mira, tenemos todo este listado de derechos sociales, queremos que todas estas cosas sean derechos, que las personas tengan vivienda digna, que tengan buen medio ambiente, en lo que vamos a estar todos de acuerdo. Pero eso lo vamos a hacer en la medida que nuestro país tenga la capacidad de satisfacer esas necesidades, y las necesidades se satisfacen de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, que tengamos que un país haya trabajo, que progrese. Y ahí es donde en lo económico hay muchas dudas, y yo creo que además se fue a detalles que es inapropiado, que no corresponde. Mira, te voy a poner un ejemplo que así que va a servir menor, pero que no está dentro de los acuerdos para cambiar, pero la Constitución del 80 tenía una cosa que a mi juicio era muy mala, que decía, todo chileno tiene derecho a tener salud pública o privada. ¿Qué significa esto? Que obligaba al país a tener dos sistemas. Sí. A mí es un problema de política. Yo creo que el sistema básico de cuidado básico podría ser un sistema unitario, público, ojo, como en Inglaterra, provisto por privados, pero donde hay ese tipo de cosas. Pero son temas que hay que discutir en el Congreso, que hay que analizar, que hay que pasarse años viendo la evidencia, que si queremos hacer un sistema más público, primero tenemos que arreglar todos los hospitales de Chile. Bueno, es una cosa que depende del diseño de política económica que se va haciendo en el tiempo. No es un tema constitucional. Pero nos fuimos de este extremo a un extremo que dice toda la cotización va a ir a un fondo común. Entonces, en los dos, en vez de decir, mira, queremos que haya buena salud, puede ser pública, puede ser privada, y son decisiones que vamos a ir tomando nosotros en la medida que diseñamos, nos fuimos de un extremo a otro extremo, absolutamente innecesario, absolutamente injustificado. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? No importa, pero eso no se va a implementar, nos vamos a demorar muchos años, vamos a hacer la ley. Entonces, al final, ¿qué va? ¿Hacemos una constitución como para hacernos lesos nosotros mismos? Entonces, ese tengo unos tantos errores. Hay toda una discusión con el derecho de propiedad. Lo que tenía la constitución actual, ¿qué dice? De acuerdo al daño patrimonial causado, que es una cosa bien razonable, y pusieron precio justo. ¿Qué es lo que tiene la de mercado? ¿Qué es lo que tiene la Constitución de Estados Unidos? Pero que lleva más de 200 años de jurisprudencia. Entonces acá ponen precio justo. Entonces yo escucho a un dirigente decir, precio justo es precio mercado. Y después escucho decir un momento y dice, precio justo puede ser mucho menor. Y precio justo es lo que se ha usado en Argentina. Que tiene que ver con la historia, ¿no? Precio justo es lo que se ha usado en Argentina para hacer expropiaciones sin pagar. Porque tú sabes lo que han hecho ellos. Muchas veces dicen, ¿sabes qué? A esta actividad la voy a expropiar. Total, ganaste tanta plata en el pasado que ya está pagado. Así que ahora todo es mío. No, una concesión. Entonces, ese tipo de cosas provocan bastante problema. Y así, por ejemplo, en el tema laboral, yo creo que hay que darle más poder a los sindicatos, hay que mejorar las condiciones laborales de los chilenos y hay que hacer esfuerzos institucionales. Pero la Constitución señala que se pueden hacer, ¿qué es lo normal? Que tú haces una huelga cuando no estás de acuerdo con lo que te ofrece tu empleador, se van a huelga, eso es un mecanismo de presión y ahí tú tratas de arreglar. Ahora va a poder haber huelga por cualquier razón y fuera del periodo de negociación colectiva. Claro, es decir, yo podría, imagínate, alguien decía, yo puedo ser un temporero. En Alemania puedo ser un sindicato de temporero. Que negociamos un salario, estamos y de repente estamos en la mitad de la temporada, estamos en lo mejor de la temporada, paramos, queremos un bono adicional. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona que contrata? Va a tratar de contratar cada vez menos. Este problema no es, el problema es que por un beneficio a corto plazo lo que estamos afectando es precisamente a quienes queremos ayudar, que a los trabajadores. O sea, en ningún país, yo no conozco, y además para lo que uno entiende y razona, un sistema en el que tú puedes decir, mira, yo puedo hacer huelgas por cosas que están, porque subieron el pasaje del metro, cosas que están fuera del alcance de mi empleador. Yo le genero un daño económico a mi empresa, producto de una cosa que está fuera de su alcance. Ese tipo de cosas, entonces después te dicen, no es así, porque la legislación lo va a definir. Entonces, vamos a pasar 10 años esperando que haya legislación. Entonces, mi propuesta es bien sencilla, si cuando digo, sí, yo voy a rechazar, porque quiero dar otra oportunidad, donde se elija una nueva convención, donde se elija... ¿Quiénes serán esta nueva convención? Lo más importante... Ojalá el panel de expertos. Lo más importante es que como país hayamos aprendido. Ojalá. Y, oye, y si lo hace mal, lo volvemos a reprobar y vamos a seguir pensando. Ojalá que no.
Pero lo que ocurrió con esta convención es que exageró tanto. Hay cosas tan, como te decía yo, o sea, llegar al nivel de detalle de cómo el sistema de salud. O sea, en un año, haber escrito una constitución, haber resuelto el problema del problema del sistema de salud, una cosa que llevamos años. En el agua. Los derechos. En el agua es sí. como, así para ponerlo como decir, No, ese es un no va a tema haber derecho de complejo, agua. sí, Nadie va a sí. tener entonces Claro, si yo tengo un campo con derecho de agua lógico, y lo vendo, no. Sí. Ahora, es un tema súper que se ha no, debatido, que se debate mucho. Yo creo que no vamos a tener... y esto lo va a determinar un organismo autónomo. Sí. Entonces, ¿cómo lo nombramos a los autónomos? ¿Cómo lo sacan? Yo no creo que vaya a quedar el caos, pero se genera arbitrariedad, se genera incertidumbre y se genera un espacio sí, para la más corrupción que te lo regalo. O sea, porque cuando haya dos actividades disputando una cosa de agua, o sea, los espacios de corrupción. Y te voy a decir que muchas veces, por ejemplo, las empresas sanitarias tienen problemas para abastecerse de agua y le compran a los agricultores. Porque en el fondo el precio no es el precio lo que determina el valor de la escasez. No, pero aquí va a haber un burócrata que va a decir, no, ahora lo tiene este. Pero el agricultor dice, pero me estáis sacando los derechos de agua porque no hay allá, porque quiere Claro, lo que pasa es que finalmente, claro, ellos dicen como darle agua a la población. como que, claro, nosotros no vamos a hacer algo así, porque ¿por qué? Pero bueno, pero esto queda en una constitución, está escrita por muchos años. Es lo que dices para tú, 50 años nosotros más. no podemos vivir de la buena o mala voluntad. Claro, nosotros de alguien de quien tiene el poder. Instituciones sólidas y que su éxito sea independiente de quien tiene el poder. Sea independiente de quien tiene el poder. Entonces, cuando tú vas y sigues escudriñando, ¿no es cierto?, un montón y sigues viendo en todos estos temas económicos, el Banco Central pusieron cosas innecesarias, en general se salvó el corazón, yo diría que se salvó el corazón, yo creo que parte de la reacción en una nueva constitución se podría mantener. ¿Cómo te parece que lo ha hecho el ministro Marcel? Que está súper bien catalogado, ¿cierto? Yo por creo todos que lados, pero hoy día. Sí, el ministro Marcel tiene obviamente el desafío de sintonía en un gobierno que es bastante distinto de lo que hemos tenido, por lo tanto, un gobierno, y digámoslo con todo eso, pues bastante izquierda, pero lo que Marcel te da garantías y lo que él, sin duda, su esfuerzo es de decir, mira, aquí nosotros tenemos un programa social agresivo, pero el programa social agresivo se va a financiar de manera responsable. Eso significa que vamos a tener que subir impuestos. ¿Pero cómo van a recaudar ese PIB? No, ahí hay serias dudas de que si son capaces de recaudar el 4 o 5%, Bachelet trató de recaudar el 3%, terminó recaudando como el 1,5%. El 1,5%, más o menos. Sí. No sé, pues ellos van a tratar de recaudar 4,5%, una cosa así, pueden juntar 2, 2,5%. Pero, o sea, no es fácil. No es fácil. Yo creo que tenemos que ir buscando mecanismos porque Chile necesita recursos, también tenemos que ir modernizando el Estado. Y volver y llegaremos en algún punto, independiente de lo que pase, que finalmente no es independiente de lo que pase, a estar tranquilos como país, a ser un país que siga creciendo, porque nos estancamos 10 años, volveremos a... Como el año 2014 Chile entró en un periodo de baja, no vamos a volver a los años 90, aunque algunos lo prometan. Por una razón muy sencilla. Hay una cosa que se llama, en economía, mientras las economías se desarrollan, su capacidad de crecimiento es menor. Es muy sencillo. Si yo llego a un país que no tiene nada y hago un camino, ese camino es ultra rentable. Esa economía va a crecer como avión. Si yo ya estoy haciendo un desvío, o le estoy agregando una pista, ¿no es cierto? O le estoy aumentando un poquito la velocidad, obviamente cada vez es menos. Por lo tanto, ¿a qué podemos aspirar nosotros? Yo diría que si nosotros aspiráramos entre 3 y 4% sería súper exitoso, muy comparable a lo que muchos países de nuestro nivel de desarrollo. Y que esto sea para todo, con buenos empleos, en una economía. Y esto no basta solo, estas son condiciones económicas. Pero también al lado, también nosotros necesitamos condiciones sociales, nosotros queremos, ¿no es cierto?, que este sea un país más inclusivo, donde la gente se sienta más partícipe de las decisiones, donde los programas sociales no sean programas asistenciales, sino que sean de empoderamiento a la población. Yo creo que tenemos que ir repensando, porque yo creo que parte importante de lo que pasó en Chile, del descontento y de por qué el 80% de la población quiere algo nuevo, es porque nuestro sistema político no fue capaz de adaptar sus políticas a un país que tenía otro tipo de demanda. Pero hay una serie de cosas, por otro lado, que tiene que ver, por ejemplo, nunca hemos tenido educación financiera. No nos educan financieramente. Bueno, yo conozco cívicamente, esfuerzos, nos quitaron la cívica hace millones de años a todos.
hoy día entramos en una situación social que de algún modo siento que todos en algún punto hablamos de otras cosas que antes no conversábamos. No sé si nos sumó o nos restó al final del día, pero en algún punto hablamos de otras cosas. Sabemos lo que es el PIB, sabemos lo que es el IPC. Antes de verdad nadie lo conversaba. ¿Por qué? Porque no te tocaba el bolsillo. Pero hoy día estamos viviendo situaciones que son complejas, que hoy día de verdad uno va al supermercado y aunque uno tenga plata o no, o más o menos, y en los más pobres, terrible, no te alcanza. Y tú ves que los precios, un aceite estaba a 1.000, hoy día está a 3.600, y es así. Y así en orden en todas las cosas. Entonces tú decís, ¿cuánto tiempo más vamos a estar así? ¿Esto es externo? ¿Cuánto de externo tiene? ¿Cuánto de lo político tiene? ¿Cuánto te ponen fake news de lo que estábamos hablando? Y hay un mundo otro que también habla de las criptomonedas. Entonces tú decís que hay un mundo que va avanzando. Entonces, ¿en cuál estamos? Sí, lo que pasa es que, cuando tú me hablas del tema del crecimiento depende mucho de nosotros, de nuestra capacidad, lo que vamos a hacer es tener un mundo que nos acompañe. Somos una economía pequeña, por lo tanto igual tenemos capacidad de inserción y no es que vamos a estar topados con el mundo al que le vendemos. Así que yo creo, ahora, cuando tú me hablas, hoy día tenemos un problema económico grave, que es la inflación, y que no estábamos acostumbrados, no habíamos tenido dos dígitos desde el año 94, que venía la inflación cayendo. Chile era un país de alta inflación, pero llevamos casi 30 años con inflaciones de un dígito, y cuando tuvimos... Yo era presidente del Banco Central, llegamos a 9,9, pero vino la crisis financiera y vino una caída rápida, ¿no es cierto? Y teníamos la tasa muy alta. A mí, la discusión de si esto es externo o interno, yo diría, dejémosla de lado por un rato y después lo vemos, porque si hay una cosa que es cierto, que hoy día el fenómeno inflacionario no es un fenómeno asociado a pocos bienes, es un fenómeno asociado al grueso de la canasta. Nosotros podemos tener con inflaciones cerca, podemos llegar hasta 14%, y la inflación, cuando tú le excluyes los alimentos y la energía, que tiene mucho que ver con lo que viene afuera, son inflaciones que están 2-3 puntos menos. Y esto está pasando al mundo entero. En Chile viene un poquito antes. Entonces, hay un fenómeno que es de traspaso de estos efectos internacionales hacia todo el resto de los precios, que genera lo que en inflación se conoce hace 50 años como la espiral de precios y salarios. Entonces, todos nos empezamos a poner al día y eso empieza a generar una persistencia y se demora mucho en bajar, que hay que detenerla porque contamina todo el sistema de precios. Y cuando eso se acaba la credibilidad del Banco Central y la gente dice, aquí la inflación no vuelve más, aquí nos vamos a quedar con inflación de 8, todos trabajamos con inflación de 8 y te quedas con inflación más alta y es mucho más difícil bajarla. Por tanto, eso es bien importante. Pero en Chile sí se da un fenómeno que ha sido documentado, ¿no es cierto?, que en los países donde que se esparce la inflación al resto de los precios, es más fuerte los países que tuvieron más demanda. Esto está pasando en todo el mundo, pero en Chile con más fuerza, y en países que sucedió al principio con más fuerza, fue porque nosotros tuvimos muchísima demanda el año 2021. Por ponerte un ejemplo, nosotros tuvimos un crecimiento del PIB cercano a 12%, después de haber caído 6%. En 2 años, con pandemia, crecimos más que lo que habíamos crecido los años anteriores. Sí. ¿Tú sabes cuánto creció el consumo el año pasado? Claro, porque te fue una inyección. ¿Y eso inflada. por qué? Por el retiro de los fondos de pensiones y por una política fiscal ultra expansiva. Ahora, todo eso tiene que venir en retiro. Veamos qué vamos a hacer con el sistema de pensiones, tenemos que empezar a retirar, y para eso lo que tienen que hacer los bancos centrales es empezar a frenar la demanda. Frenarla anticipadamente. Vengo llegando de una conferencia de banqueros centrales en Jackson Hole. Sí. ¿Fuiste? Dios mío. Y ahí la gran preocupación del tema inflacionario, y todos los bancos centrales, es lo primero que tenemos que combatir, y la gran duda es si no vamos muy lento. En el caso de Chile, nosotros podemos decir que afortunadamente podemos asegurar que no ha sido los bancos centrales que ha estado más adelantado en ir combatiendo el fenómeno inflacionario. Oye, José Gregorio, te agradecemos increíblemente esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Se nos pasó así, estuvo interesantísimo. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Y ahí, a la espera estamos, ¿no? Así que te agradecemos. Ha sido un gusto estar aquí, conversar, conocer este canal y conversar de economía me gusta mucho. Así sí, a nosotros también. Ha sido un placer. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Quédense ahí que ya volvemos con más Emprendidos.